Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. La verdad que les quiero felicitar antes que todo por pues este interés, por este ímpetu de celebrar junto con nosotros esta jornada de preservación digital. Para nosotros es muy importante que todos ustedes conozcan sobre el tema, y más porque sé que muchos de ustedes están implicados con la gestión de archivos, con la gestión de patrimonio, y me parece que toda esta información les será de gran ayuda. Ya con el avance que alcanzamos a ver con Gilberto Pedreira, de Biblioteca Digital Memoria de Madrid, ahora a mí me toca, y bueno, también quería hacer un paréntesis aquí, un poco ilustrativo de explicación. Estaba planteada la jornada que empezara yo, justamente con la introducción a la preservación digital. Sin embargo, bueno, por tiempos de cambios de horario y todo esto, pues tuvimos que adelantar la de Gilberto antes. Pero bueno, ahora ya estamos en el momento de hacer la introducción, así que, pues como les he dicho hace un momento, bienvenidos, y bueno, yo les quiero dar las gracias principalmente a Sofía por la confianza y la invitación para que organizáramos esta jornada, a Marco y a todos los enlaces que han hecho posible esto. Bien, pues sí, es una jornada de preservación digital, y lo curioso es que muchos de los que ya tienen relación con los archivos o con la palabra preservación como tal, que ya la conocen y que trabajan con ella, incluso día a día, tendrán una relación muy clara o muy estrecha a lo que conciernen estas actividades de preservar algo. Y en el caso de la preservación digital, tendríamos que hacer un gran paréntesis de lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos taparnos los ojos, no podemos dejar de ver esta evolución digital que está sucediendo en el mundo hoy en día. Y me gustaría recordar algo que se menciona en un libro, que por cierto les recomiendo, que se llama Los nativos digitales no existen, que es un libro muy interesante, que habla justamente de lo que está sucediendo hoy en día. Cómo el ser humano entiende las tecnologías, cómo hemos dejado de entender algunas tecnologías que ya usamos y que creamos en algún momento. Y hacen mucha referencia a que, por ejemplo, la agricultura es una tecnología, pero nosotros ya no la vemos como tecnología. Y en el momento en el que el hombre tuvo que entrar en ese paso de adquirir y aprender a usar esta nueva tecnología, que fue la agricultura, pasaron muchas cosas, ¿no? Del neolítico a años siguientes, tuvo que aprender cómo utilizar estas herramientas o estos métodos para sobrevivir en su forma de vida, ¿no? Entonces esta tecnología, la agricultura en su momento, pues ahora ya la escuchamos como que esto no es tecnología. Asociamos la tecnología a procesos que tienen que ver más con el ámbito digital, porque generacionalmente nos ha tocado esto. Entonces, la preservación digital justo nos va a situar en el momento cúspide que vivimos de gestionar información en este formato. Y es por ello que la jornada de preservación digital, y desde la asociación, nosotros pretendemos acercar el tema de la preservación digital desde un punto de vista sencillo, simplificado, amigable e incluso divertido. Y ahora lo van a ver. La agenda de mi charla está justamente integrada en estos tres momentos. Vamos a hablar sobre la preservación digital, una introducción, una breve introducción. Después hablaremos de los riesgos digitales, que es un apartado también muy importante que debemos tener en cuenta. Y por último, una guía muy práctica, muy concreta, de cómo empezar a preservar digitalmente en dos sentidos. De forma doméstica, ustedes en su casa, cómo empezar a preservar las fotografías que tienen en su teléfono, por ejemplo, todos los documentos que tienen en sus computadoras. Y por otro lado, cómo preservar digitalmente desde el ámbito de las instituciones, que esta es una de las competencias y retos que hoy tenemos que afrontar. Bien. Si pueden cambiar, siguiente diapositiva, al final ya cambió. Vale. Entonces, bueno, les decía, esta es la agenda, y voy a estar un poco aquí haciendo de pulpo, porque voy a estar cambiando acá las diapositivas que están aquí detrás y yo voy a estarlas viendo aquí.
Les quería hablar un poco de la asociación. La Asociación Iberoamericana de Preservación Digital es una asociación que fundamos en el año 2017 en la ciudad de Barcelona. Yo soy parte de los fundadores. Miquel Termens, el doctor Miquel Termens, que es el referente en el tema de la preservación digital en habla hispana, que tuve yo también la oportunidad de que me dirigiese mi tesis doctoral. Pues al terminar yo mis estudios de doctorado, justamente hablando con el doctor Miquel Termens y otro grupo de investigadores, decidimos fundar la asociación en Barcelona. Una asociación sin fines de lucro que está enfocada justamente en estos 4 momentos: divulgar la importancia de la preservación digital, crear redes de colaboración interinstitucionales, institucionales, brindar formación y asesoría en preservación digital, y también hacer investigación y evaluación de lo que algunas instituciones ya están haciendo como preservación digital. Tenemos presencia en más de 20 países del eje iberoamericano, y justamente en nuestro sitio web pueden encontrar mucha información como esta. Esta es una guía que sitúa a las organizaciones, a las instituciones con respecto al tema de la preservación digital, y empieza contestando esta pregunta: ¿sabe qué es la preservación digital? Y a partir del sí o el no, podemos encontrar distintas formas de ayudarles. También desarrollamos evaluación, como lo mencioné, evaluación. Hay muchas instituciones que llevan muy avanzadas en el tema, y para nosotros es muy importante ayudarles a que conozcan en qué momento están de este reto de la preservación digital, de qué forma están aplicando acciones, estrategias digitales a los archivos que están gestionando en este momento. Y justamente estamos muy contentos porque el 16 de octubre en Florida, la National Digital Stewardship Alliance, que es esta organización que creó una serie de reglas y recomendaciones para que todas las instituciones académicas, de gobierno, de todo el mundo puedan gestionar la preservación digital de forma adecuada, pues nos ha otorgado un premio, el premio a la innovación, a la asociación. Ahí en la fotografía sale el doctor Miquel Termens y salgo yo, porque bueno, nos han hecho el premio a nosotros por ser los que estamos dirigiendo la asociación en Iberoamérica, porque estamos haciendo traducciones de toda la información que hay sobre preservación digital, que en su mayoría está en inglés, y pues sabemos que aunque mucha gente habla inglés, pues Iberoamérica también necesita investigaciones en español. Y por tanto, bueno, nos han dado este premio y estamos muy contentos, y por eso lo presumo. En nuestro sitio de Apredig pueden encontrar también, si están interesados en seguir con este tema de la preservación digital, entrevistas en formato de podcast que los pueden escuchar en distintas plataformas desde el teléfono celular, que hemos hecho con distintos especialistas de preservación digital en toda América Latina. Y bueno, hemos tenido mucha presencia desde que se fundó la asociación, haciendo estas actividades de divulgación, hablando sobre preservación digital, ayudando, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional de Brasil, hemos participado directamente con ellos en el desarrollo de su política de preservación digital, y así con otras instituciones. Bien, entonces, como les dije, tenemos que empezar de cero, ¿no? de básico. Y lo básico es hablar sobre qué es preservación digital. Y es que, pues es un tema un poco polémico, les voy a decir francamente. Es polémico. En el mundo de los archivos tradicionales que no gestionaban información digital, ahora cuando les dicen, a partir de mañana tienes que hacer preservación digital, pues fue así como, perdona, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a empezar eso si no tengo información digital? Bueno, pero es que tienes que empezar a convertir tu información física en información digital, y aparte la tienes que preservar, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues dices, bueno, ¿cómo le hago? La definición más sencilla de preservación digital es esta que les muestro aquí, es la que se puede obtener en la Association for Library Collections and Technical Services, y ellos definen la preservación digital así: es la combinación de políticas, estrategias y acciones que aseguran el acceso a los contenidos digitales a lo largo del tiempo. Pero vamos a ver, ¿qué son las políticas?
Políticas de preservación digital, pues ya las conocemos. ¿Qué es la política como un documento? Pero las políticas de preservación digital son un documento que en principio va a definir el compromiso que va a tomar una institución para empezar a preservar digitalmente el patrimonio que así esté generando en ese formato digital. Y entonces este documento va a decir y empieza diciendo el propósito del por qué es importante preservar digitalmente. Y además se van a añadir algunos principios generales, ¿no?, que van a guiar la forma en la que se va a trabajar la preservación digital dentro de esa institución. Entonces, el primer término que aparece justo en esta definición de preservación digital es ¿no?, la combinación de políticas. Necesitamos hacer un documento que diga cómo vamos a hacer las cosas, por qué las vamos a hacer y por qué es importante preservar digitalmente en nuestra institución. Bien. Segundo término, estrategias de preservación digital. Entonces, la preservación digital combina políticas y estrategias. ¿Pero qué son? Las estrategias de preservación digital hay muchas. Yo solo aquí he elegido las 9, que son las 9 como favoritas en el ámbito digital. Y podemos hablar así a grandes rasgos de la actualización. ¿Qué es eso de la actualización o refreshing? Básicamente es, supongamos que ustedes tomaron fotografías con una cámara digital hace 5 años, hace 10 años, y esas fotografías las guardaron en un CD, ¿no? Entonces esas fotografías están en un CD. Pues básicamente una acción de refreshing o actualización es pasar todas esas fotografías que estaban en ese CD a un USB. Entonces al tenerlas ya en un USB, están haciendo esta actividad de refreshing. Ya están empezando a aplicar una estrategia de preservación digital a un contenido digital. Y así nos podemos ir. Hablamos de la migración, que es cuando transferimos un formato específico a otro. Por ejemplo, tenemos fotografías en JPG y decimos, pues yo esta foto la quiero convertir en PDF. Bueno, pues la convierto en PDF. O si tengo un documento en Word, digo, pues para mí es más fácil leer los documentos en PDF. Pues voy a convertir de Word a PDF. Eso es una migración. En el ámbito digital es una estrategia digital que se denomina migración. Luego tenemos la emulación, que básicamente es simular software original, software en el que fueron creados contenidos o archivos digitales de manera original y que tal vez en esta fecha ese software ya no funciona. Esto sucede mucho en el ámbito de los videojuegos. O sea, hay personas que juegan Atari ahora en un iPhone 11 Pro, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el iPhone? Está haciendo una emulación del software antiguo. Pues esto sucede mucho en el ámbito de material digital o electrónico que se creó en los años 70 o en los años 80 y que hoy es difícil leerlo o tener acceso a él. Por tanto, se aplican estas estrategias de emulación. Luego tenemos el museo tecnológico. Esto básicamente refiere a ir guardando todos los dispositivos tecnológicos que son capaces de crear información digital y guardarlos por si en algún momento los necesitamos, ya sea para piezas o para leer un disco de 3,5, por ejemplo, esos pequeñitos discos, 3,5. ¿Quién tiene de aquí lector de 3,5 en casa todavía? Y luego fíjense, yo les puedo preguntar, ¿quién tiene un lector de CDs en su computadora ahora? Oye, todavía muchos, ¿no? Muchas dependencias todavía hay. Y esto es de verdad que esto es una ventaja, porque hay mucha información que sigue estando almacenada en CDs o en DVDs. El tema es que todas las computadoras hoy en día ya no se fabrican con CDs, con lectores de CDs ni DVDs, ¿no? O sea, todo está en la nube. O en puertos, ya ni siquiera USBs. Las últimas MacBooks ya no traen puerto USB, solo traen puerto. ¿Qué puerto? No trae el USB tradicional, trae USB-C. Entonces, esto está cambiando y por tanto los museos tecnológicos refieren a responder eso, no poder recuperar la información de esa forma. Luego tenemos la replicación, que es básicamente hacer muchas copias de un mismo contenido. Tenemos la analogización, que esto es muy interesante. Fíjense, en Francia, me parece, y en Inglaterra, están haciendo muchas patentes y desarrollos de un papel que es altamente resistente. Papel que es altamente resistente al paso del tiempo, con una tinta también especial, etc. Algo así como el pergamino del siglo XXI. ¿Y qué pasa con este papel? Pues la analogización lo que hace es que como nosotros estamos
generando información que es de origen digital, o sea, no la estamos escaneando, no estamos digitalizándola, sino que nace de origen digital, pues lo que están haciendo ellos es como una preservación inversa. O sea, todo lo que nace de forma digital lo imprimen en ese papel para poderlo conservar. Entonces, tiene una lógica, ¿no? Hay mucha gente que lo hace, ¿no? O sea, mucha gente a principios de los años 90 decían, quiero guardar esta página web o estas fotos que están en internet, con sus primeros contactos en internet, y pues imprimían las hojas, ¿no? Y ahí tienen las hojas, todas amarillas, ahí las tienen. Levante la mano quien tiene alguna impresión de ese tipo, seguramente muchos. Entonces, pero ha avanzado la tecnología de tal forma que ahora se están fabricando papeles que sugieren que van a sobrevivir más de 1000 años. O sea, lo que básicamente sobrevivían los soportes de pergaminos. Bueno, algunos han sobrevivido todavía más que eso. Y luego tenemos la arqueología digital, que bueno, son métodos de recuperar información. Hay arqueólogos digitales, si ustedes supongo que ya lo sabían. Muchos de la gente que trabaja en los archivos se declara que son arqueólogos digitales también. Sí, o sea, arqueólogos en amplio sentido. Pero es una profesión la arqueología digital. O sea, hay gente que se dedica a recuperar cosas que estuvieron grabadas o guardadas en soportes de almacenamiento que hoy en día es difícil acceder a ellos. Entonces, bueno, tenemos el encapsulado, que es lo que utilizan los sistemas de preservación digital hoy en día, los softwares especializados que utilizan la Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de España, y las grandes bibliotecas y los grandes archivos. Todos estos softwares lo que hacen es empaquetar información. O sea, tienen un sistema para encapsular toda la información y convertirla en un paquete de archivo, ¿no? Digital. Y bueno, por último, la estandarización, que es utilizar los estándares que hoy se están generando o que desde hace 25 años se generan a nivel de preservación digital. O sea, son muy largas, o sea, son muchas, son más, faltan más. La verdad no quiero aburrirlos, pero quiero que tengan en claro que la preservación digital combina políticas, estrategias, que son estas, ¿vale? Y después, acciones. Bueno, entonces el tercer elemento que forma el concepto de preservación digital son las acciones. Y aquí, bueno, a ver, son 3 cosas importantes en las que nos debemos fijar. La primera es en la creación del contenido. ¿Cómo estamos creando el contenido digital? O sea, es decir, observar que estamos creando contenido digital con calidad, que estamos utilizando especificaciones técnicas correctas para digitalizar. No sé si en la charla de Gilberto pusieron atención, pero él mencionó una parte importante que dijo, nosotros ahora cuando digitalizamos, pensamos en preservar. No estamos pensando nada más en digitalizar por digitalizar, no. Digitalizamos para preservar. Y esto significa una cosa, enfocarse en unas especificaciones técnicas. Por ejemplo, existe una norma de digitalización, un ISO, que combina 2 cosas, algo que se llama, unas recomendaciones se llaman PATGI, son alemanas y holandesas, me parece, PATGI y Metamorphose. Y ellos han creado un ISO, unas normas, para decir cómo se tiene que digitalizar con alta calidad, cuando estamos hablando de archivos históricos o documentos de alto valor. Entonces, esta creación del contenido refiere básicamente a eso, observar cómo vamos a crear los másters, qué tan confiables van a ser, o sea, es decir, cuando los estamos digitalizando, se tiene que crear un protocolo para que se le añada un identificador único, para que sepamos que ese archivo digital es el original, es el gran problema de la preservación digital. Bueno, gestión de metadatos, etc. 2, la integridad del contenido, que es esto de lo que les hablo también. Documentar todas las estrategias que estamos aplicando al contenido digital, especificar procedimientos técnicos para cómo vamos a ir creando información digital, porque debe de quedar registrado, utilizar también identificadores, la procedencia, etc. Y luego, el tercer punto es el mantenimiento de contenidos. ¿Cómo vamos a mantener este contenido a largo plazo? En Estados Unidos le dicen sustain a digital content. Y esta gente dice, ¿cómo vamos a hacer la sostenibilidad de una colección digital? ¿Cómo la sostenemos de aquí a 100 años, a 20 años, a 12 años, como en el caso de las solicitudes de retención de algunas instituciones? Pues todo esto tiene que ver con el mantenimiento del contenido, ¿no? Y especificar justamente qué tipo de infraestructura tecnológica estamos usando, enfocar en eso, en la infraestructura humana, que es importante. ¿Por qué? Porque sin infraestructura humana la información digital no sobrevive.
Esto es muy importante. O sea, los humanos somos necesarios para que la información digital esté viva. O sea, parece una cosa rara, pero es que es la verdad. Si no hay humanos, la información digital muere. ¿Por qué? Porque necesita contexto, necesita que se le añadan metadatos descriptivos. Necesitamos decir qué es ese objeto digital, porque el objeto digital por sí solo, hasta este momento, todavía no dice, o sea, no se puede autodescribir, no puede darse un autocontexto. Entonces, es importante considerar estas acciones, que son, hay muchas más acciones, pero estas son las 3 acciones principales de la preservación digital. Creación de contenido, observarlo, integridad del contenido y el mantenimiento del mismo. Bien, entonces, la tarea ahora es hacer una plana de 100 veces la definición de preservación digital. Básicamente es esto, ¿no? Combinar políticas, acciones, políticas, estrategias y acciones que aseguren el contenido, el acceso a los contenidos digitales a lo largo del tiempo. Vale. Pero entonces sucede una cosa, que la preservación digital se confunde con otras actividades digitales y es donde no entendemos bien a la preservación digital. ¿Por qué? Miren, existen, y la moda digital, o sea, el hecho de que los seres humanos hemos empezado a hablar de cosas digitales, pues nos ha hecho crear como muchos conceptos alrededor de eso. Y necesitamos distinguirlos para entenderlos. El primero, digitalización. ¿Qué es la digitalización como tal? Pues entendámosla directamente como una acción o efecto de digitalizar, o sea, a grandes rasgos, pero principalmente es convertir o codificar en números, dígitos, ¿no? Información, datos, informaciones, de forma continua. O sea, pero estamos hablando de un proceso de conversión y codificación. Eso es la digitalización, pero es un proceso. Por tanto, tendremos que observar lo que pasa con los diferentes tipos de contenidos. Sabemos, la serie del Chavo, para poder ver esta foto de esa serie del Chavo, esa foto se tuvo que digitalizar, porque cuando se tomó de forma original, pues estaba en papel, seguramente, ¿no? En película. Y, pues claro, pasó por un proceso de codificación pues, para poder ver. Pero luego también tenemos contenido que nace digitalmente. O sea, aquí está la serie del Chavo animada, que esta ya nació directamente en una computadora. O sea, ya no nació con grabaciones de cinta, película, etc. Directamente en una computadora. Y una tercera circunstancia que es un contenido digital que está vivo todo el tiempo de manera online, como es el videojuego del Chavo. Entonces, imagínense, no nada más vamos a procurar material que ha sido digitalizado, también tenemos material que nace de forma digital, ¿vale? Y material que todo el tiempo está vivo, de forma online. Sucede con los libros, ¿no? Sucede con las fotografías, ahora los inventados estos iPhone 11 Pro, que traen, bueno, desde unas versiones atrás, traen sus live fotos, fotos vivas, que son como microclips de fotografías de alta resolución. Entonces imagínense toda esta variedad de contenidos que se tienen que ir tomando en cuenta, ¿no? Pero hay que tener claro que la digitalización no es preservación. Hubo un boom de digitalizar y digitalizar en los archivos, en las bibliotecas. Todos decían, no, ya vamos a entrar en la era digital porque ya estamos digitalizando, ¿no? Entonces ya estamos digitalizando este libro, lo vamos a tener para siempre, ¿no? Y es un gran error porque no es preservación digital, es un proceso de codificación. Solo se codificó esa información en ese formato, ¿vale? Luego tenemos otro concepto, almacenamiento digital. Pues, muy sencillo, tomen en cuenta el concepto del almacenamiento. Es un proceso y la consecuencia de almacenar información y contenidos digitales. O sea, es decir, recoger, depositar y archivar información. O sea, esto es digital, esto es el almacenamiento digital. O sea, sí, simplemente. Y luego hay un investigador americano que dice, es que hay una fórmula en el almacenamiento digital. ¿Cuál es? Pues almacenamiento digital es almacena más ignorar. ¿Y por qué? Pues porque toda la gente toma fotografías, esto, y dice, no, pues las voy a almacenar en un disco duro, pum, las avientan ahí y ya, se quedan tranquilos, ignoran el disco duro, no saben qué le va a pasar al disco duro en 10 años, y después a los 15 años, cuando se levantan un domingo muy nostálgicos
ay, quiero ver esas fotos de la Navidad, de no sé cuándo, y resulta que las fotos están llenas de bitrot, no se pueden abrir, los archivos están corruptos, a lo mejor tuvo un problema de humedad, ese disco duro, a lo mejor está en una computadora, la computadora se golpeó. Entonces, el almacenamiento digital cumple eso, no solamente almacenar la información. Y luego tenemos otro concepto que es difusión digital. Gilberto habló un poco, y ellos están haciendo las cosas muy bien, son un gran ejemplo de buenas prácticas de instituciones que hacen actividades de este tipo digital. Pero la difusión digital básicamente es esto, ¿no? O sea, propagación o divulgación a público, o al público, a un público designado, conocimientos, noticias, o sea, información en general, ¿no? A través de medios digitales de comunicación. Y ellos lo tienen muy claro, ¿no? O sea, la Memoria de Madrid dijeron, nosotros hacemos una actividad de difusión. ¿Cuál es? Pues tenemos un sitio web, pero después de que digitalizamos, después de que enriquecemos esa digitalización, la describimos y la almacenamos en nuestro sistema de preservación, sacamos una copia derivada y esa la colocamos en nuestro sistema de difusión. Entonces, hay que separar estos conceptos, por eso les decía, digitalización por un lado, que no es preservación, almacenamiento digital, que es otro concepto que no es preservación, y difusión digital, que tampoco es preservación. Y entonces voy a utilizar la socorrida imagen del iceberg. Pero me gusta porque sirve para el ejemplo. Fíjense dónde se coloca todo. El almacenamiento digital es esta gran parte del iceberg que no se ve, que está debajo del agua, que es como esta gran bolsa donde vamos almacenando nosotros información digital, ¿no? La vamos colocando allí, pum, 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 y sabemos que está allí, ¿no? O sea, la vamos almacenando, cada vez se hace más grande, es la parte más grande del iceberg. Y entonces, después, y esto sucede también, por ejemplo, con un teléfono, ¿no? Hay gente aquí, quiero hacer esta pregunta, ¿hay gente aquí que guarde todas sus fotografías en su teléfono? O sea, que no las tenga en otro sitio más que en su teléfono. Levanta la mano. No, sin miedo, no pasa nada, nadie le va a decir nada. Esto pasa, ¿no? Es un ejemplo de almacenamiento digital puro, ¿no? O sea, tienes un teléfono, todo lo tienes ahí almacenado. Y entonces, cuando decidimos publicar una foto en Facebook o en Instagram, ¿qué hacemos? Hacemos un proceso de curaduría digital. Elegimos la mejor fotografía para colocarla en un sistema de difusión digital. ¿Vale? Y la colocamos. Entonces no colocamos todas nuestras fotos donde salimos de todo ahí haciendo el quehacer o cualquier cosa. No, ponemos las fotos más bonitas en el sistema de difusión digital. ¿Vale? Pero el resto de las fotos las tenemos ahí, que están almacenadas. Están como ignoradas. Hasta que una nos guste, la ponemos en el sistema de difusión. Pero entonces, ¿qué hace la preservación digital? La preservación digital, en el caso del iceberg, pues, controla la temperatura del agua para que todo el almacenamiento se mantenga sólido, se mantenga estable. Controla también la temperatura para que no existan olas y que puedan irrumpir en los sistemas de difusión digital, en la parte de arriba, deshacer la parte de la difusión, que ya tuvo un proceso de oxigenación, el hielo y que se solidificó, etcétera, etcétera. Entonces, controla un poco de esta parte. Y entonces, pues, el ejemplo podría ser este, ¿no? Allá un poco más gráfico. ¿Qué es un sistema de difusión digital? Pueden ser muchos. O sea, puede ser un YouTube, por ejemplo, que es un sistema de difusión digital de videos, porque no es un sistema de preservación, acuérdense. Y el sistema de almacenamiento y el almacenamiento digital, pues puede ser también la nube, pues claro está, porque pues unos dicen, no, es que la nube, no sé qué. Acuérdense que la nube es la computadora de alguien más, no es otra cosa más que eso. O sea, la nube no es una virtualidad que no exista, o sea, simplemente es una computadora que está pues, en China o está aquí en Estados Unidos o en otro lugar de México, ¿no? Esa es la nube, ¿vale? Entonces, pero es almacenamiento digital. Entonces, la preservación digital, que combina, pues, políticas, estrategias, acciones, además, personas y tecnología para hacer sobrevivir los contenidos digitales a lo largo del tiempo. Les voy a pedir que me avisen, porque tenemos la siguiente intervención a la 1:30, bueno, más bien a la 1, ya estoy pasándole ya a la 1:30, para no alargarme tanto, por favor. Bien. Y bueno, también podría servir esta metáfora, ¿no? La metáfora de los bancos.
O sea, la preservación digital podría funcionar como la gran bóveda, donde se guarda todo el dinero, todo este patrimonio. Es decir, el almacenamiento digital es como una simple caja fuerte y la difusión digital sería el cajero, ¿vale?, donde accedemos a esta información. Bien. Entonces, bueno, reiterando, el almacenamiento digital no es preservación digital y la difusión digital no es preservación digital. ¿Nos ha quedado claro esto, no? Perfectamente. Bien. Entonces, un sistema integral de preservación digital incluye todo esto: un sistema de almacenamiento, un sistema de difusión y también pues, unos sistemas de preservación digital, unas acciones, unas políticas, unas estrategias, tecnología y personas. Excelente. Pues estas son pues, mis visiones favoritas de la preservación digital, o sea, que es una actividad integral. Entendamos que es una actividad integral, no es nada más almacenar lo que digitalizamos en un disco duro, sino es darle mantenimiento, procurar la calidad de ese contenido y también procurar que ese contenido se mantenga íntegro al paso del tiempo, ¿no? O sea, si digitalizamos un acta de cabildo, que se tomaron algunos acuerdos, etcétera, 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 no vaya a salir algún gracioso que se la baja, se la descarga, utiliza Photoshop, me cambia unas cosas y la vuelve a subir al repositorio como si fuera original. ¿Cómo controlamos eso? Porque nosotros estamos pensando que ese es el original. Incluso nos atrevimos a destruir esa acta del cabildo una vez que la digitalizamos. Pero llegó ahí un gracioso y le hizo esas cosas, ¿no? Bueno, entonces una actividad integral es una disciplina holística, incluye muchas cosas, incluye personas, tecnología, es una constante de control, necesitamos estar controlándola constantemente y es una aspiración digital, sí, es una aspiración digital a la que tenemos que llegar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque acuérdense que todos los soportes de información que ha utilizado el ser humano han ido cambiando. O sea, la piedra está completamente estudiada, que como soporte de información tiene una durabilidad de más de 10.000 años, ¿no? La piedra, o sea, si nosotros registramos información en piedra, esta va a durar muchos años. Los pergaminos igual, ¿no? O sea, también tenían estos 1000 años, tal. Y luego fueron cambiando así los soportes de información, ¿no? El papel tiene otra durabilidad, pero lo digital, la durabilidad de lo digital puede ser de 2 segundos. Todavía no se tiene claro. Por eso se empezó a crear una masa crítica alrededor de la preservación digital. Entonces, preservación digital de archivos para el 2020. ¿Qué vamos a afrontar ahora en el 2020? Pues muchas cosas. Aquí en México tenemos la Ley General de Archivos, que sugiere algunos apartados puntuales con respecto a la información electrónica y con información que pueda hacerse en derivados digitales. Pero lo que sí debemos decir es que la preservación digital está cumpliendo 25 años, o sea, en el 2019, o sea, para el 2020 va a tener 21, y como actividad, pues ha creado 26, no estoy diciendo 26. Tiene 25 ahora, cumplirá 26, y bueno, han pasado muchas cosas en la edad activa de la preservación digital. O sea, nace por ahí de los años 60, y hablándose de registros electrónicos, hasta que en el 94 en Estados Unidos se dieron cuenta en las bibliotecas: oigan, la información la están haciendo digital, ya no la estamos digitalizando, ¿qué hacemos con esto? La NASA empezó a perder mucha información, o sea, las grandes instituciones del mundo empezaron a perder información, el CERN, centros de investigación nuclear, o sea, mucha gente empezó a perder información. Dijimos, pues debemos hacer algo. La NASA justamente creó en estos 25 años estándares. Hay un estándar muy famoso que es el estándar OISE, que es básicamente un modelo de referencia para saber cómo crear un archivo digital, ¿vale?, bajo unos patrones. Es un modelo de referencia. Y así como ese modelo, se han creado normas y mucha investigación, casos, sistemas, conversaciones tecnológicas integrales que ya nos ayudan a afrontar el tema de la preservación digital, pero también se han encontrado muchos riesgos digitales que cumplen a la información. Y lo más importante es que se ha creado una masa crítica, ¿no?, a nivel mundial. Nosotros, dentro de esa masa crítica, desde APREDIC, hemos creado varios estudios. El año pasado empezamos un estudio que terminó en el 2019, lo estuvimos aplicando a archivos nacionales, bibliotecas nacionales, universidades públicas de toda Iberoamérica, que tenían repositorios o bibliotecas. Lo que nos interesaba saber es, principalmente, cuáles eran los perfiles
de la gente que estaba trabajando ya con temas de preservación digital. Y queríamos separarlos en 3 dimensiones. Y justamente los separamos en estas 3 dimensiones. En la dimensión ejecutiva, una dimensión ejecutiva que básicamente son estos roles de trabajo de las personas que se encargan de dirigir los proyectos de preservación digital, son los encargados de desarrollar las políticas de preservación digital, que es un documento gratuito, no cuesta nada hacer un documento de políticas de preservación digital, pero bueno, esto le compete a la dimensión ejecutiva, a los altos mandos, en este caso de alguna institución, los que toman decisiones, que gestionan el presupuesto, solicitan apoyos, etc. Entonces, toda esta gente forma parte de una dimensión ejecutiva de la preservación digital. Luego está la dimensión operativa, que son las personas que tienen la responsabilidad de organizar, clasificar, catalogar, documentar, hacer la curación de las colecciones, ingestar los documentos, normalizarlos, digitalizarlos, etc. Y luego está la dimensión técnica, la gente directamente informáticos que se dedican a la gestión de procedimientos de almacenamiento, servidores, sistemas, replicación, etc. ¿Por qué quisimos hacer estas 3 dimensiones? Era muy importante, porque a la gente de los archivos, como dicen en España, les aventaron un marrón. O sea, les aventaron un problema, o les aventaron un buscapié. Les dijeron, ustedes van a hacer preservación digital. Pero resulta que en muchos archivos no habían informáticos, ¿no? O sea, habían bibliotecarios, habían archivistas, había gente muy especializada, pero no habían técnicos, no habían informáticos. Entonces, para nosotros nos parecía muy importante separar las dimensiones para saber qué roles de trabajo son los que nos van a ayudar a afrontar este reto de la preservación digital y decir qué tiene que hacer cada quien y que cada uno cumpla sus competencias. Entonces, este es un diagrama un poco complejo, debo decirlo, pero que refleja las dimensiones de la preservación digital. Y estas dimensiones, en cada una de ellas intervienen ciertas actividades. No me voy a meter a detalle, la verdad, porque no quiero decir que esto es como avanzado o esto. No. Lo que sí quiero que pongan atención es en algo. Vean cómo la dimensión ejecutiva, que yo les dije que está encargado de hacer las políticas, de observar cómo va a sostener una colección digital dentro de un archivo, y que también va a estar encargado de las actividades de difusión, de dar a conocer estas colecciones digitales. Esta dimensión es una competencia completamente humana, ¿vale? O sea, la tienen que hacer humanos. Y luego si vamos a la dimensión operativa, a la segunda, que también les dije que son los que hacen la catalogación, la curaduría digital, definen procedimientos, básicamente se enfocan a las actividades de generar contextos digitales de la información. Es una competencia humana y automatizada. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos a utilizar software y estamos trabajando con bits, estamos trabajando con ceros y unos. O sea, nosotros como humanos podemos arreglar un libro que se deshojó, que se empezó a desempastar, lo podemos curar, ¿no? De otra forma, o sea, directamente, vamos a utilizar alguna maquinaria, esto. Pero en el caso de los bits, imagínense que se digitalizaron pues, todo el compendio de actas de cabildo del, no sé, de 1950. Y nada, resulta que todo este archivo se dañó. ¿Cómo vamos a curar todos esos 800,000 documentos que están ahí adentro uno por uno? ¿Cómo los vamos a curar? ¿Cómo los arreglaríamos? Pues aquí obviamente se necesita un sistema automatizado para que nos ayude a hacerlo. Por eso la dimensión técnica, ya donde entran los informáticos y todos estos, pues ya sugieren unas actividades muy complejas para cubrir las acciones de preservación digital técnicas, gestionar almacenamiento, ver software de preservación digital, incluso utilizar inteligencia artificial, que es lo que ya se utiliza hoy en día en preservación digital. Se está utilizando información digital inteligencia artificial para que de un archivo, de un documento, nosotros supongamos que tenemos una carpeta, como lo solemos hacer en el explorador de Windows o en el Finder, lo que utilicen, y en ella tenemos, no sé, 1000 fotografías. Pues esa carpeta, en un sistema de preservación digital con inteligencia artificial, simplemente lo arrastramos y el sistema va a empezar a extraerle a las fotografías, pues,
parte de la información técnica, metadatos técnicos y todo esto. Si fuesen documentos digitalizados de libros, les extrae todo el texto a modo de OCR, se fija que no haya duplicados, se fija que no tengan virus, se fija que, etcétera, etcétera. Está muy avanzado este tema. Pero lo que quiero que vean es que la preservación digital debe ser trabajada desde estas tres dimensiones, ¿vale? Y que cada una tiene una cierta responsabilidad. Entonces es la dimensión integral de la preservación digital. Vale, pero aquí hay algo bien importante. La preservación digital es 90% planificación y 10% una solución técnica. Porque mucha gente siempre se asusta con la preservación digital. Dicen, es que la preservación digital es comprar con muchos millones de pesos un sistema y con eso ya voy a estar haciendo preservación digital. Error, error. Se empieza haciendo planificación. Las políticas no cuestan nada. O sea, desarrollar políticas de preservación digital no cuesta absolutamente nada. Se los digo porque nosotros tenemos una formación ejecutiva de políticas de preservación digital donde les ayudamos a hacer políticas y no les va a costar nada. O sea, les va a costar que se sienten a escribir, pero más allá de eso no cuesta nada. Y a partir de ello empieza un sentido de planificación, porque ya decimos, queremos preservar digitalmente esta colección en específico, bajo estos patrones, con estos recursos que contamos, porque parece el mantra, y lo hablaba con alguien hace un momento, alguien de un archivo, que el mantra de los archivos es que en los archivos nunca hay dinero, ¿no? Es el mantra de los archivos, ¿no? Nunca hay recursos, nunca, es como, es un mantra que nos eleva a todos, ¿no? Pero, fíjense, hay muchos casos, que este mantra lo han destruido, ¿no? O sea, primero lo han quitado de su mente, ¿no? Porque se han dado cuenta que las actividades digitales y todas las herramientas digitales han provocado una colaboración democratizada o una colaboración masiva de personas, o muchas personas pueden colaborar. Entonces, desde esta perspectiva, los recursos pueden ser conseguidos. O sea, hay gente, vean el ejemplo que nos mostró Gilberto Pereira, donde en bibliotecas las personas asistían a llevar sus documentos para integrar un patrimonio de barrios y aparte participaban en la descripción de estos, o sea, llenaban la ficha de metadatos. Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que le llaman el crowdsourcing, ¿no? O sea, es como fuentes masivas o de multitudes que ayudan a afrontar el tema de la preservación digital. Bien, entonces, dejo eso para que lo tengamos claro. Esto lo dice un investigador de la UNAM que se llama Juan Butash. Asegúrese y parece. Bien, nosotros hemos hecho muchos estudios, ya les decía, le preguntamos a estas instituciones de toda Iberoamérica si tenían softwares, utilizaban herramientas para preservar su información digitalmente. Unos dicen que sí, otros dicen que no. En su mayoría, pues no utilizan. Luego también le preguntábamos qué tipo de herramientas utilizan. En algunos casos, algunos están utilizando pues, herramientas muy potentes de preservación digital, de las más famosas, por ejemplo, como la que utilizan en la Biblioteca Británica, en Inglaterra, utilizan LibSafe y LibNova, es un software muy potente de preservación digital, pero también otras utilizan un software de Costa Rica que se llama Arca. LibSafe es español, Arca es de Costa Rica. Y en otros casos utilizan herramientas de software libre. Hay una que se llama Archaimática, que es canadiense también, y Logs también es una herramienta de software libre que es esta es de Stanford, de Estados Unidos. Y bueno, utilizan otras tantas. O sea, hay muchas herramientas de software libre para afrontar el tema, y también hay herramientas de software propietario. Pero nos detenemos siempre en la dimensión técnica porque es lo que más regaño les da a los archivos. Dicen, es que ¿por qué voy a entrar a esto? Justamente hace poco la UNAM ha publicado una comparativa de un estudio que hicieron ellos con 73 criterios, me parece 73 criterios, sobre sistemas de preservación digital, porque ya les decía, llega un momento que nuestra gestión de los archivos pues deja de ser una competencia plenamente humana y necesitamos utilizar herramientas. O sea, esto es innegable. No podemos decir, voy a hacer preservación digital yo mismo, ¿no? Me voy a pegar los archivos aquí en el cuerpo. No se puede. O sea, necesitamos una computadora, necesitamos un sistema, necesitamos este tipo de herramientas.
Entonces, bueno, hay mucha información al respecto, que esta la pueden ir encontrando publicada en nuestro sitio web o en cualquier otra fuente de información del tema de preservación digital que tenemos disponible. Y no los quiero marear con tantas cosas técnicas, la verdad, pero me gusta hacer hincapié en las dimensiones técnicas para que se entienda que es un reto que se puede afrontar y que simplemente se necesitan definir unas pautas de infraestructura y capacitarse y entender lo que es la preservación digital, que si recordamos el término son políticas, estrategias y acciones. Y muchas estrategias, fíjate, lo aprendiste. Y las estrategias y las acciones en su mayoría pues, son aplicadas con un sistema. Entonces, tratamos de ir ayudándole a las instituciones a ponerles claro cuáles son las tendencias, lo que vamos observando en las instituciones, lo que están utilizando. Y esto podría ser como el resumen de las 3 cosas que son las tendencias para el 2020. Muchas instituciones lo que están haciendo es hacer sistemas integrales de preservación digital. ¿Qué utilizan? Inteligencia artificial para hacer transferencias de contenidos y que esto se estructure. Y luego utilizan un software propietario para hacer una capa que proteja toda esa información digital, y luego utilizan software libre, software gratuito, para hacer cosas de difusión. A lo mejor ahora, si ustedes no están muy familiarizados con el tema de la preservación digital, dicen, pues, ¿esto qué? Bueno, básicamente son herramientas para que una vez que ustedes en sus archivos tienen mucha información digital acumulada, que la tienen bien descrita, o como se llaman los términos de preservación digital, tienen información digital estructurada digitalmente, cuando ya tienen mucha información, lo que toca es saber cómo cuidarla, ¿no? Es como le pasó ahí también a la gente de la Biblioteca de Madrid, ¿no? Que llegó un momento que tenía muchas digitalizaciones, 750,000 digitalizaciones, y dijeron, pues ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Dónde lo vamos a estar cuidando? Pues, tienen que dar un salto a automatizar unos ciertos procesos. Bueno, otro ejemplo es el de sistemas de preservación digital en capas, que es utilizar un repositorio de difusión, que se acuerdan que la difusión digital no es igual que la preservación, simplemente es tener un sistema donde difundes tu información digital porque ya sacaste unos archivos derivados de los másters. O sea, el máster, a lo mejor digitalizaste una foto en 600 dpi, una calidad buena, y sacaste un derivado en un 72 dpi, ¿no? La misma fotografía, más pequeñita, para ponerla en un sistema de difusión. Y lo que está pasando es que muchas instituciones alrededor del mundo empezaron, porque en estos 25 años de la preservación digital se empezaron a crear muchas herramientas gratuitas, pero así también se empezaron a crear muchos sistemas propietarios, softwares comerciales, ¿no? Y bueno, muchas instituciones empezaron a integrar sistemas estos gratuitos, pero pasaron varias cosas. En muchos casos se tardaron 5 o 6 años en tener sus sistemas listos, porque era algo así como ir a la refaccionaria, comprar las piezas, o que alguien te regalara las piezas, y después tú con esas armar un coche. Tomar un tiempecito, ¿no? O sea, ir armando un coche así pieza por pieza. Y en otros casos, pues mucha gente ya decidía ir directamente a una agencia. Oye, yo quiero seguridad, no confío en yo colocarle los frenos a mi coche, mejor me compro un coche ya directamente aquí y aseguro o garantizo este patrimonio digital. Y esto sucede mucho principalmente en archivos nacionales y bibliotecas nacionales, porque ellos dicen, ya no nos vamos a jugar el pellejo, pues haciendo experimentación, experimentando con los millones y millones que gastamos digitalizando. Porque son inversiones, la digitalización es inversión, o sea, no es un regalo. No porque se haga fácilmente significa que es gratis. O sea, esto hay que tenerlo muy claro, es una inversión, tanto de tiempo, como de esfuerzos, de equipos, etc. Entonces, por tanto, hay que cuidarlo, se procura. Entonces, este es un panorama de cómo se están cuidando en algunos casos y en algunas instituciones. Y llegamos a esta parte muy bonita para todos ustedes, que bien conocen, que es la parte de la ley de los archivos, la Ley General de Archivos en México y la preservación digital. Entonces, ¿qué relaciones va teniendo? Hemos recogido también pues, muchas opiniones sobre el tema y básicamente están estos 7 puntos, ¿no? Que se está buscando que exista una armonización de esta ley general,
con la triada de normativas de ley, Ley General de Acceso a la Información, o sea, para generar esta triada, y la Ley General de Protección de Datos Personales, ¿no? Entonces, hay un tema, ya se le acabó la batería. Me cortaron. Gracias. Bueno, está este tema y se está buscando justamente homologar, ¿no?, la Ley General de Archivos, pues con un lenguaje común. Entonces se celebra que aquí en Jalisco pues ya está muy calientita, recién salida del horno, ¿no?, la ley de aquí. Pero bueno, hay como muchas cosas que están pendientes por hacerse. Implementación de iniciativas nacionales a nivel académico y gobierno para preservar memoria histórica y cultural. Hay varias iniciativas en el gobierno, que está la más conocida, de la Memoria Histórica y Cultural de México. Están haciendo pues trabajos al respecto de difundir, digitalizar, preservar y recoger todo. Y justamente la charla que nos van a dar a continuación es muy interesante porque la va a dar la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre la mediateca digital. O sea, el gran patrimonio que tenemos ya en forma digital y accesible en un sistema de difusión que lo están procurando también con unas acciones de preservación digital. Esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, hay como muchas cosas que se tienen que trabajar con respecto a la Ley General de Archivos. No quiero tampoco marearlos en esto porque pues, yo no vengo del AGN. Lo más propio sería que alguien del AGN nos diera más detalles al respecto. Pero lo que sí les puedo decir a nivel de preservación digital es, y les pongo esta copia, les pongo esta copia de esta publicación que hizo Rubén Alonso, justamente la hizo el 11 de noviembre, y dice, habla de su ley, justamente, de la ley de archivos del Estado de Jalisco. Dice, con 6 meses de retraso, el Congreso del Estado aprobó el pasado. Lo voy a leer porque, bueno, lo que quiero leer, lo que más me gustó es esto. Parte de documentos que contienen información en cualquier soporte, gestionar, administrar, preservar y garantizar su acceso, la ley parece privilegiar el soporte en papel. Si se refiere a soportes como el papel, materiales audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos, sonoros, visuales, estos son planteados como producto de un proceso de digitalización. O sea, sí está contemplado, ¿no? Y es un asunto de origen de información. O sea, cómo se está generando la información. Yo les decía por eso. Ya no es tanto un proceso de digitalizar, sino es un proceso de cómo están haciendo la información. La información está haciendo en forma digital. Entonces, por tanto, este asunto de origen digital, pues está cambiando todo, ¿no? O sea, está cambiando toda esta parte. Y se tiene que tomar en cuenta en ese sentido. Bueno, yo creo que con esto voy a terminar porque no me va a dar tiempo de continuar. Me encantaría hacerlo, pero ya no tenemos más tiempo. Me quiero quedar con estas preguntas para hacerles. Estoy preservando mi archivo digital institucional para el futuro. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué nivel de preservación digital alcanza mi archivo digital? Lo sabemos. ¿Qué riesgos están corriendo nuestros archivos digitales institucionales? Traía una lista de riesgos muy bonitos que les quería enseñar, pero los voy a dejar publicados en el sitio web para que de ahí se los descarguen y se atemoricen junto conmigo. ¿Cuántos archivos digitales hemos perdido en los últimos años? Es la cuarta pregunta. Y la última. ¿Es la nube un ser invisible que cuidará de mis archivos digitales en el futuro? Pues yo voy a decir que no. La nube es la computadora de alguien más. Ser invisible no tiene nada. Y entonces, bueno, esta última pregunta, si ya no avanza, me voy a quedar allí. Solo quería dejarles una frase que tengo aquí. Bien, esta frase de Al Gore, para que la tengamos en mente. La combinación de viejos hábitos y vieja tecnología dan como resultado consecuencias predecibles. Así como cuando los viejos hábitos se combinan con nuevas tecnologías, las consecuencias se verán dramáticamente alteradas. Tomemos en cuenta que estamos en un cambio de paradigma y por tanto debemos estar preparados a ello. No le tengamos miedo al ámbito digital. Hay herramientas que se pueden utilizar, hay organismos, instituciones que estamos trabajando en ello.
Por favor, si ustedes necesitan más información sobre el tema, acérquense con nosotros a la asociación, a APREDIG. El sitio web es apredig.org. Y de esa forma podemos estar en contacto y ayudarles y apoyarles en lo que haga falta. De nuevo les felicito por estar aquí y los invito a que continúen con la siguiente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor David Leija. Interesante, ¿no? Hay mucho por hacer. Muy bien. Ahora pasamos